Hola estimados estudiantes, estamos aquí nuevamente desarrollando otro video para que puedan hacer la tarea de probabilidad. En este caso estamos estudiando una tabla de doble entrada o tabla de contingencia. En esta tabla se encuestó a una cierta cantidad de personas que recibieron educación presencial, virtual o híbrida y calificaron esta atención de manera baja, media o alta. Entonces, por ejemplo, las personas que están aquí, este número 10, corresponden a las personas que recibieron una educación virtual y calificaron la atención en un nivel medio. Mientras que las personas que están aquí en la esquina inferior derecha recibieron educación híbrida y calificaron la educación que recibieron con un nivel alto. ¿Ya? De eso se trata la tabla de doble entrada o de contingencia que tenemos a continuación. Después de comprenderla, lo que tenemos que hacer es inmediatamente hacer una columna al final de esta tabla, al lado derecho. Y esta columna va a tener la celda que se va a llamar total. ¿Y qué total va a tener? Va a tener el total de las personas que estuvieron de manera presencial, o sea, 15 más 30 más 25, eso es 70. También va a tener la cantidad de personas que estuvieron de manera virtual, o sea, 20 más 10 más 15, que en este caso son 45. Y finalmente va a tener la cantidad de personas que estuvieron de manera híbrida, 10, 15 y 20, que también son 45. Una vez hecha esa columna, ahora nos dirigimos a la parte inferior y tenemos que hacer una fila debajo, ¿cierto?, al final. Esta fila también va a mostrar los totales, así que también anotamos la celda total. ¿Pero qué totales va a mostrar? El total de las personas que calificaron baja la educación que recibieron, o sea, 15 más 20 más 10, que serían 45 personas calificaron de manera baja la educación que recibieron. Después la otra columna va a ser de las personas que calificaron con un nivel medio la educación que recibieron, o sea, 30 más 10 más 15, eso es 55. Y finalmente tenemos la última columna de las personas que calificaron de manera alta o correcta la educación que recibieron, que en este caso son 25 más 15 y más 20, que son 60. Una vez que construimos la columna a la derecha y la fila abajo, ahora tenemos que sumar los resultados de la columna que construimos al final y nos tiene que dar 70, 45 más 45, 160, que en este caso sería el total de las personas encuestadas. Y si las sumamos horizontalmente, 45 más 55 más 60, también nos tiene que dar 160. Cuando ocurre eso es que la tabla, las columnas que construimos y las filas están correctamente hechas. Ahora que ya sabemos cuántas personas contestaron en esta encuesta, lo que tenemos que hacer es responder las preguntas. Y dice, calcula la probabilidad de que una persona elegida al azar haya estudiado de manera virtual. Entonces, para calcular la probabilidad de este suceso o evento, vamos a anotarlo con la letra V, las personas que estudiaron de manera virtual, lo único que tenemos que hacer entonces es nuestra fracción, según la regla de Laplace, en donde arriba, en el numerador, tenemos que escribir la cantidad de personas que estudiaron de manera virtual. Y la cantidad de personas que estudiaron de manera virtual son 45. Así que escribo arriba en el numerador 45. Y abajo en el denominador tengo que escribir la cantidad de personas totales que contestaron esta encuesta, o sea, las 160. Por lo tanto, la probabilidad de escoger a una persona al azar y que esa haya estudiado de manera virtual es que hay 45 posibilidades de un total de 160. Esta probabilidad, como es una fracción, tenemos que simplificarla. Y para eso usamos criterios de divisibilidad y nos damos cuenta de que como el 45 termina en 5 y el 160 termina en 5, se pueden simplificar o dividir por 5. Al dividir 45 en 5 nos resulta 9 y al dividir 165 nos resulta 32. Esta fracción ya no se puede seguir simplificando más, por lo tanto es irreductible. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir para poder pasarla a un número decimal. Y al dividir 9 en 32 nos da 0,28125. ¿Ya? Con 3 decimales es más que suficiente.
¿Y para qué tomamos esta división como número decimal? Porque ahora tenemos que pasarla a porcentaje y para eso tenemos que multiplicar siempre este número decimal por 100, ¿ya? Cuando multiplicamos por 100 movemos la coma, ¿cierto?, hacia la derecha, tanto ceros como tenga este número, en este caso como el 100 tiene dos ceros, movemos la coma 1, 2 lugares a la derecha y allí colocamos la coma. Entonces esto nos va a quedar 0,28,125. Pero el 0 a la izquierda no sirve, ¿ya? Así que es un 28,125%. Por lo tanto, tenemos una probabilidad de escoger una persona que haya estudiado de manera virtual con un porcentaje del 28,125%. Y ahí tendríamos contestada la primera pregunta. La segunda pregunta, calcula la probabilidad de escoger una persona al azar y que esta persona haya encontrado la enseñanza con un nivel alto. Entonces vamos a colocar el suceso A de haber encontrado la enseñanza alta. Nuevamente, para calcular la probabilidad tenemos que hacer nuestra fracción. Buscamos ahora las personas que calificaron de manera alta su educación, en este caso las 60 personas que están aquí. Y ese es el número de casos favorables. 60 personas calificaron de manera alta la educación que recibieron. Y ahora, abajo en el denominador, colocamos nuestro espacio muestral, o sea, el total de resultados posibles, o sea, todas las personas que contestaron la encuesta, que son 160. Por lo tanto, si escogemos una persona al azar, tenemos la probabilidad de que haya calificado con una enseñanza alta la educación que recibió, 60 posibilidades de un total de 160 que contestaron esta encuesta. Esta probabilidad también tenemos que simplificarla y como terminan en 0, se pueden simplificar por la tabla del 10. Por lo tanto, me va a quedar 6 sobre 16. Pero como el 6 y el 16 son números pares, se pueden simplificar por la tabla del 2. Por lo tanto, me queda 3 octavos. Y esta ya es una fracción irreductible. Así es que, acto seguido, ahora tenemos que dividir esta fracción para encontrar su valor decimal. Al dividir 3 octavos, tenemos que su valor es 3,375. Este número decimal hay que multiplicarlo por 100 para basarlo en porcentaje. Y como cuando uno multiplica por 100, la coma se debe mover 2 lugares hacia la derecha, entonces tenemos que nuestro valor es 37,5%. Por lo tanto, tenemos una probabilidad del 37,5% de encontrar a alguien que haya calificado la enseñanza que recibió con un nivel alto. Tercera pregunta. Calcule la probabilidad de que la persona escogida al azar haya estudiado de manera presencial o virtual. Cuando leemos estado significa unión. Y si estamos hablando de probabilidades, entonces vamos a tener que sumar las probabilidades, ¿ya? Hay que sumar. Por lo tanto, anotamos que la probabilidad de encontrar a alguien que haya estudiado de manera presencial, vamos a escribirlo con la letra P, el presencial, ¿ya? O sea, unido con la probabilidad de que alguien haya estudiado de manera virtual, vamos a escribirlo con la letra V, no es más que calcular la probabilidad de que haya estudiado presencial más la probabilidad de que haya estudiado virtual, ¿ya? Buscamos entonces la probabilidad de que alguien haya estudiado de manera presencial. Esta, vamos a anotar aquí, y nuevamente es una fracción. Las personas que estudiaron de manera presencial son 70 personas y están aquí en la primera fila, ¿cierto? Al final, 70 personas. De un total de 160. Esas son las personas que estudiaron de manera presencial. Más la probabilidad de que las personas hayan estudiado de manera virtual. Y esa ya la tenemos calculada, ¿cierto? Eran 45 personas de un total de 160. Estas son fracciones homogéneas. Por lo tanto, conservamos el denominador, que es 160, y solamente sumamos los numeradores. Y 70 más 45 nos va a dar un valor de 115. Esta fracción, entonces, nos indica que tenemos una probabilidad de escoger una persona al azar y que ella haya estudiado de manera presencial o virtual, tenemos 115 posibilidades de un total de 160.
Simplificamos esta fracción, como termina en 5 y en 0, la simplificamos por 5, no son divisibles por 5, entonces obtenemos que 115 dividido en 5 va a ser 23 y 160 dividido en 5 va a ser 32. Fracción irreductible, entonces la dividimos para obtener su valor decimal y su valor decimal va a ser de 0,71875. Multiplicamos este número decimal por 100 para pasarlo a porcentaje. Ya sabemos que hay que correr la coma 2 lugares a la derecha, por lo tanto nos va a quedar 71,875%, ¿ya? Casi un 72%. Entonces, respondemos y la probabilidad de escoger una persona al azar y que ésta haya estudiado de manera presencial o virtual es de un 71,8%, aproximadamente un 72%. Y la última pregunta, calcule la probabilidad de que la persona escogida al azar encontró la educación con nivel medio o alto, es nuevamente, como se lee la O, esta va a ser la unión, ¿cierto? Y la unión es sumar. Así que vamos a tener que sumar las probabilidades. ¿Qué probabilidades? La del nivel medio con la del nivel alto. Vamos entonces al nivel medio. El nivel medio está aquí, ¿cierto? En esta columna. Y las cantidades de personas que calificaron con nivel medio su educación son 55. Entonces escribimos aquí la probabilidad de que una persona escogida al azar haya calificado como de nivel medio la educación que recibió o sea, unido con la probabilidad de que las personas lo hayan calificado con un nivel alto, no es más que la suma de la probabilidad de las personas que calificaron con nivel medio su educación más la probabilidad de las personas que calificaron con nivel alto su educación. Buscamos entonces las personas que calificaron con nivel medio y nos damos cuenta que son 55, de un total de 160. Esa es la probabilidad de las personas que calificaron con nivel medio. Más las personas que calificaron con nivel alto. Y esa ya la tenemos hecha, ¿cierto? Son 60 personas que calificaron con nivel alto su educación, de un total de 160. Nuevamente estamos frente a fracciones homogéneas, conservamos el denominador y sumamos sus numeradores. Y 55 más 60 son 115. Esto es coincidencia solamente, ¿ya? No van a pensar que tiene que dar siempre el mismo resultado que la pregunta anterior. Como esto ya lo simplificamos, nos dimos cuenta que la fracción irreductible es 23 sobre 32. Y al dividirla nos dio un valor de 0,71875. Y al multiplicarla por 100 para pasarla al porcentaje, tenemos que el porcentaje es de un 71,875%. Entonces, la probabilidad de encontrar una persona que haya calificado con nivel medio o alto la educación es de un 71,875%. Solamente fue coincidencia que haya resultado el mismo valor que el anterior. Y este es el video entonces que nos sirve para calcular probabilidades en una tabla de contingencia. Vamos a hacer un pequeño anexo y vamos a preguntarnos la siguiente probabilidad. La probabilidad de escoger una persona al azar y que ésta haya estudiado de manera virtual, por eso marco V, y es intersección ahora, y ella haya calificado de manera alta su educación. Este símbolo significa intersección, ¿ya? Intersección. Y se lee como I. Se lee como I. ¿Y qué es la intersección? Es encontrar los elementos que se repiten. Entonces vamos a ir a nuestra educación virtual. Vamos a ver si me resulta, aquí lo vamos a marcar con un... ¿Dónde hay un marcador? Acá hay un marcador, lo vamos a marcar con amarillo. Las personas que estudiaron de manera virtual, miren, a ver, ahí está. Y queremos saber si calificaron su educación como alto. Ahora vamos a la columna de alto. Se fijan que se acaba de formar una cruz y en esta cruz, en el centro de esta cruz, hay un número. Y ese número es el 15. Entonces, las personas que calificaron su atención
virtual de manera alta son 15 personas, de un total de 160. Entonces la probabilidad de encontrar a una persona que haya calificado su ecuación virtual de manera alta es que hay 15 de un total de 160. Y por supuesto, nuevamente esta fracción, ¿cierto?, hay que simplificarla, y al simplificarla nos va a dar 3 sobre 32. Y después, al calcular su valor decimal, nos va a dar 0,09375. Y si lo multiplicamos por 100, esto nos va a dar un valor de 9,375%. Y ahí estaría resuelto el anexo con la intersección en el cálculo de probabilidades. Muy bien, espero que les sirva de ayuda este video y que desarrollen su tarea de muy buena forma. Que estén bien.